Él ha ido juzgando al hombre de acuerdo a las revelaciones que Él va dando a su pueblo. Yo sí creo en la revelación progresiva. No todas las épocas ha sido lo mismo. Él ha ido juzgando al hombre de acuerdo a las revelaciones que Él va dando a su pueblo. Yo sí creo en la revelación progresiva, como el Señor progresivamente se ha ido dando a conocer al ser humano. La semana pasada surgió una pregunta muy importante, y es si en este tiempo del milenio van a haber salvos. Y hoy vamos a tratar de responder esa pregunta. Pero antes vamos al libro de Ezequiel, capítulo 44, el versículo 23. Ezequiel 44, versículo 23. Vamos a leerlo todos juntos una vez que ya lo tengamos. Este es el versículo que hemos escogido de lema para la clase de hoy. Isaías 44, Ezequiel 44, 23. Sí, lo leemos. Dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y es ahí donde viene la pregunta: ¿habrán salvos durante el milenio? Después de esta pregunta me dediqué, ¿verdad?, pidiendo mucha ayuda del Señor, del Espíritu Santo, y acudiendo a la misma Biblia, a la misma palabra, o sea, no tanto a los comentaristas, pero a que la misma palabra respondiera esta pregunta, porque ya lo hemos dicho anteriormente, la porción que hay en Apocalipsis acerca del milenio, muy poco el contenido que da, prácticamente es anunciar el evento y lo más significativo que va a ocurrir durante esos 1000 años. Por eso siempre digo, hay que acudir a los profetas, porque a los profetas Dios sí les reveló mucho acerca de las características del milenio. He dicho también siempre que hay que tener cuidado cuando uno acude a los profetas, pedir ayuda para poder discernir cuándo se está refiriendo a una profecía acerca del pueblo de Israel que va a tener su cumplimiento en estos tiempos, o en el tiempo en que fue dada la profecía, específico en ese tiempo, y cuando se refiere a una profecía ya escatológica, futura. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay a veces detalles en las lecturas de la Biblia que es la que te dicen, no, esto se está refiriendo específicamente a esta dispensación. Entonces, tuvimos que acudir prácticamente a Isaías, a Ezequiel, para poder responder esta pregunta. Yo, después de esta exégesis o este análisis que vamos a hacerlo también nosotros juntos, especulo que sí van a haber salvos durante el milenio. ¿Por qué digo que sí van a haber salvos? De nuevo, es una especulación, de acuerdo a la palabra del Señor, porque no hay un pasaje específico que lo dice, pero sí se mencionan, cuando uno lee capítulos acerca del milenio, sí se mencionan benditos y malditos. Cuando alguien es considerado bendito, es porque goza de la cercanía de Dios y goza de la salvación. Estar cerca de Dios es equivalente a ser salvo. Por eso son llamados benditos. En la Biblia, cuando alguien es pronunciado bendito, es porque está cerca de Dios. Y también menciona malditos. El maldito es el que está condenado a la lejanía de Dios. Entonces, vamos a ver las porciones bíblicas que hablan acerca de los benditos y los malditos.
Porque una cosa sí tenemos clara, lo dijimos en las clases anteriores, que durante el milenio la gente va a seguir siendo pecadora. Y también el pecado va a ser castigado. Fíjense que Isaías, vamos a comenzar a leer estas profecías que son las que realmente nos dan luz en cuanto a este tema. Isaías 65, 20. Cada vez que usted vaya a acudir a uno de estos capítulos proféticos, tiene que hacerse la pregunta, ¿se está refiriendo al reino milenario o a una condición de Israel en aquel momento? O sea, esa era una profecía para aquel momento, o el capítulo es de carácter milenario. Isaías 65, versículo 20 dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Ve, ese es un versículo clave. Primeramente, muerte es consecuencia de pecado. Definitivamente, esa es la consecuencia del pecado. El alma que pecare, esa morirá. Y está hablando ahí ya de un maldito. Muere siendo maldito, quiere decir, muere en una condición separada de Dios o lejos de Dios. Por eso es que entendemos que van a haber benditos y malditos. Ahora, los versículos 22 al 23 son los que nos hablan de los benditos. Mire, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Eso está refiriéndose ahí a las características que ya hablamos que van a ser diferentes durante ese milenio. Más bien, aspecto físico. Ahora, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Y ahí está señalando un grupo específico de personas. Mis escogidos los está nombrando de entre la multitud que va a vivir durante esos 1000 años. Dice, no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. O sea, hay benditos también de Jehová, igual que hay personas que mueren en maldición. Ese es un pasaje que se refiere al milenio. Y con toda claridad ahí yo veo que se habla de gente maldita y de gente bendita. Equivale a cercanía de Dios y a salvación. También Isaías 61:10, este es otro, porque no podemos basar nuestra hipótesis, ¿verdad?, solamente en un pasaje de la Biblia, sino llevarlo lo que es a un contexto más general. Isaías 61:10, esta es una profecía que habla de ambos advenimientos. No solamente el primer advenimiento, que fue la natividad de Jesús, de la cual nosotros somos ese linaje, pero también habla del advenimiento del reino mesiánico. Entonces, Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Fíjense, vestiduras de salvación. Estuvimos leyendo nuestro versículo clave, que fue Ezequiel 44:23. Vamos a abundar un poquito más adelante, porque nosotros vamos a entrar en lo que es la religión del milenio. Pero ahí vimos cómo en ese tiempo va a haber también enseñanza. 23, enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Quiere decir, es el ministerio de la palabra. Predicar y enseñar va a continuar durante ese tiempo. Y es obvio que el ser humano responde a la predicación y a la enseñanza.
De acuerdo a que cómo responde a lo que oye, viene la fe, y la fe viene la salvación. O sea que podemos decir que durante ese tiempo también va a continuar el ministerio de la predicación y de la enseñanza. Ahora, vale también tener en cuenta que a pesar de esas nuevas condiciones que hemos hablado, y cuando hablamos de condiciones favorables, repito una y otra vez, está basado en dos hechos fundamentales. Número uno, Cristo está reinando. Número dos, Satanás está preso. Eso es suficiente razón para que cambien las condiciones de vida. A pesar, la gente va a seguir siendo pecadora, y la prueba más grande de eso es que cuando acaben los 1000 años, vuelve Satanás a ser suelto, vuelve a engañar a estas personas y logra reunir un ejército incontable. Fíjense, eso muestra realmente la condición del carácter del ser humano y el efecto del pecado que es tan grande dentro de nosotros, mientras que no hubo influencia ni de Satanás ni de los demonios. Todos llevaban la religión a Jehová, la adoración, más o menos un estándar de vida. En cuanto nada más que es suelto Satanás, viene y los engaña y ellos ceden al engaño. A pesar de haber vivido 1000 años con unas condiciones tan favorables, que vaya, ¿quién no deseara vivir prácticamente en un paraíso terrenal? Porque eso es lo que va a ser el milenio, un paraíso terrenal. Pero simplemente esta insurrección muestra la insatisfacción tan grande que hay en el corazón del ser humano. Que el ser humano nunca está conforme, siempre quiere más, siempre quiere más. Y quién sabe el engaño de Satanás, lo que él viene a decirle, porque la Biblia no lo dice, que logra reunir este gran ejército de gente que han estado disfrutando del reino mesiánico de Cristo. Quiere decir, yo resumo de que en ese tiempo, igual que lo hubo antes de Cristo, que hubo un pueblo escogido y fue salvo, igual que lo hay ahora en la dispensación de la gracia, nosotros la iglesia, un pueblo salvo, igual que lo va a haber durante la gran tribulación, ese grupo de gentiles y ese remanente israelita. Durante el milenio también hay un pueblo escogido que va a ser salvo durante ese tiempo. También vamos a añadirle a todo esto que hemos dicho que Apocalipsis 21-27, vamos a ir a esa cita, porque ya ese nos lleva ya directo a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es equivalente a nuestra salvación eterna, porque es allí donde vamos a morar por la eternidad. Hay características físicas que señala Apocalipsis 21. Sobre todo, entre las características físicas están las dimensiones de la ciudad. Y el detalle que es en cuadrado. ¿Okay? La dimensión de la Nueva Jerusalén es al cuadrado, es la misma dimensión multiplicada al cuadrado. Es obvio que no se está refiriendo a la Jerusalén terrenal, es obvio que se está refiriendo a la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Porque hay muchas personas que interpretan simbólicamente la Nueva Jerusalén. Por eso lo aclaro. Este detalle, sobre todo de la multiplicación al cuadrado, es lo que me indica a mí que aquí estamos hablando de no una de las ciudades terrenales. Ok, en este capítulo que habla de la ciudad celestial, el 24 dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Salvas, se refiere a Armagedón. Las naciones que fueron salvas de Armagedón van a estar a la luz de ella. En 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aclara muy bien los que no van a entrar a esa ciudad y los que sí, pero está indicando que no está cerrada. Hay posibilidad de entrar. ¿Quiénes van a entrar? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, podemos decir, esos escogidos del milenio van a entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Lo único que bajo esa dispensación, bajo esa revelación, bajo esas condiciones que van a tener en aquel entonces. Ese es más o menos como hemos podido darle respuesta a esa pregunta. No sé si hay alguien que tiene alguna duda, alguna pregunta. La pregunta era, ¿habrán salvos durante el milenio? Y podemos especular que sí van a ser salvos, un grupo escogido, sus nombres inscritos en el libro de la vida, van a ser salvos de acuerdo a esa dispensación, a lo que ellos van a vivir, a cómo Cristo se va a revelar a ellos y a la respuesta de ellos hacia Dios. Recuerde, va a ser implementado, porque este va a ser ahora ya el tema que vamos a tratar, va a ser implementado un nuevo sistema religioso mundial, pero cuando se trata de una religión, nosotros sabemos muy bien a través de la historia que hay personas que abrazan las religiones por tradición, pero hay otros que lo hacen por amor y se entregan de corazón. Al parecer eso es lo que va a estar ocurriendo durante ese tiempo. Sí va a haber adoración general a Jehová, un templo, un sistema, pero van a haber siempre personas que lo van a hacer de corazón y otras es simplemente el sistema y se adaptan a ese sistema. Entonces eso es posiblemente lo que ocurra durante ese tiempo. ¿Loida? Si no te adelantes a eso, porque ese es nuestro tema de clase. Y lo vamos a hacer todos juntos en el orden correcto como vamos a empezar a dar la clase. ¿Ok? Pero sí es cierto lo que tú dices, que la Biblia habla que en ese día van a adorar, etcétera, etcétera. Ok. Vamos a hablar un poquito del templo del milenio. Si usted quiere anotar profecías acerca del templo del milenio, puede leer Jeremías 33, del 15 al 18, y Ezequiel 20, del 40 al 44. Jeremías 33, del 15 al 18, y Ezequiel 20, del 40 al 44. Recordamos que estamos siendo ayudados por estas profecías. Hay algunas que dedican mucho contenido al milenio, otras la mencionan así, brevemente. Pero este templo del milenio va a ser el último de los 7 templos bíblicos. 7 templos bíblicos. ¿Había escuchado alguna vez usted eso? 7 templos bíblicos. Ahora yo quiero que a actividad de clase ustedes me ayuden a ver si pueden designar cuáles son estos 7 templos bíblicos. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién me menciona uno? ¿Cómo? Okay. Sí y no. Y después te digo por qué. Pero bueno. A ver, alguien más, levante la mano. 7 templos bíblicos. Traten a ver. Vayan al principio. ¿Cuál fue el primer templo? Que los voy a empezar a ayudar porque si no, a ver, Julio. El tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés fue el primer templo. ¿Okay? El segundo.
¿Cuál fue el segundo? Ese es fácil, a la vez que mencionamos el primero, el templo de Salomón. ¿Ok? Ese que tú decías, Loida, ¿verdad? Sí, ese es. Ok. Tercero. ¿Cuál fue el tercer templo? Acudan a la historia. A ver, los que conocen historia bíblica. El tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, ¿cuál fue el otro? A ver. Zorobabel, el templo de Zorobabel. Que perdón, Loida, yo me había confundido pensando que tú habías dicho Zorobabel o Herodes, porque después se menciona el templo de Herodes, pero Herodes lo que hizo fue remodelar el templo de Zorobabel, no fue que lo construyó. Así que no podemos decir el templo de Herodes, es el templo de Zorobabel, que simplemente fue remodelado en los días de Jesús. ¿Cuál fue el cuarto templo? No. Ok, ya se los voy a decir porque si no la clase se nos va en los templos. El cuarto templo, según él mismo lo dijo en Juan 2:21, fue el templo del cuerpo de Jesús. Fíjense, el primer templo, el tabernáculo de Moisés, fue entre los años 1500 al 1000 antes de Cristo. El de Salomón fue del año 1000 al 586 antes de Cristo. El de Zorobabel fue del 516 al 70 después de Cristo, porque fue el que fue destruido en el sitio de Jerusalén. El cuerpo del cuerpo de Jesús fue del año 4, que fue cuando él nació antes de Cristo, al 30 después de Cristo. Entonces, ¿cuál es el quinto templo? El templo espiritual de la iglesia. Nosotros cuando hablamos de templo, nosotros los creyentes somos templo de Dios, nos unimos y hacemos la iglesia de Cristo. Ese es el templo espiritual que va desde el Pentecostés hasta el rapto. El sexto templo va a ser el que va a reconstruir el anticristo en la gran tribulación. O sea, ese va desde el comienzo de la gran tribulación, del rapto, hasta el Armagedón. Y el séptimo templo es el templo del milenio, que va del Armagedón hasta el final de este periodo. El templo del milenio. Así tenemos los 7 templos bíblicos. El de la tribulación que va a construir el anticristo. Ok, entonces vamos a ir juntos a ver estas profecías de Ezequiel, porque realmente nos ayudan muchísimo y nos arrojan mucha luz en nuestro estudio. Ezequiel 40, vamos a empezar desde el capítulo 40. En una breve exégesis de lo que tiene que decir Ezequiel acerca del milenio. Mira, vamos a ver del 40 al 48, pero no es que lo vamos a leer todo hoy. Solamente vamos a decir a qué se refiere cada capítulo, a cada porción. Sí vamos a leer algunos que son convenientes, porque son los que nos dicen, es obvio que aquí se está refiriendo al milenio. ¿Entiende? Entonces, ¿qué hermano me lee los primeros 4 versículos? Ezequiel 40, del 1 al 4. ¿Alguien que lo lea? ¿Da a mí? Muy bien, vamos a prestar atención a la lectura. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová que me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó allí, y he aquí un varón, cuyo aspecto
Ok, muy bien, hasta ahí. ¿Qué quiero señalar en esta primera porción que hemos leído? Aquí hay mención de un instrumento de instrumentos de construcción. Se está mencionando un cordel de lino en la mano de aquel varón y una caña de medir. ¿Qué indica esto? Indica, y es muy posible que a través de la destrucción que va a ocurrir en la ciudad de Jerusalén durante esos últimos años de la gran tribulación que menciona Zacarías 14:2, es muy probable que de igual manera que en el 70 después de Cristo fue destruido el templo de Zorobabel, que nada más quedó el muro de lamentaciones, y claro, ese es vuelto a reconstruir. Es muy probable que también el templo vuelva a ser destruido, ese templo que fue construido por el anticristo, vuelva a ser destruido, y por eso que lleva Dios al profeta a un monte. En ese monte él ve un edificio que parece una ciudad, está indicando el templo, pero con instrumentos de construcción, una caña de medir y cordel. Es decir, que va a ser reconstruido el nuevo templo en el milenio con características diferentes a los templos que han sido construidos hasta ese momento. O sea que ese es lo peculiar de estos primeros versículos de Ezequiel. Ahora, voy a empezar aquí más o menos a resumir el capítulo 40. Los versículos del 5 al 27 narra detalle por detalle de la construcción de este templo. Voy a ir rápido, ¿no? Los versículos 28 al 47 van a narrar los detalles del patio de ese templo. Los versículos 48 y 49 hasta el capítulo 41 entero va a narrar los detalles del interior del templo. Fíjense cómo hemos avanzado. Yo les dije que íbamos a avanzar a través de estos capítulos. El capítulo 42 habla de los detalles del interior del patio o del atrio. El capítulo 43 es muy interesante porque entonces es aquí donde ya comenzamos a entender que aquí se refiere al templo del milenio y no a algo que estaba pasando en aquel entonces que Ezequiel estaba siendo profeta para el pueblo de Israel, porque ya habla de la venida de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver esos detalles. Capítulo 43, versículos del 1 al 5. Quiere decir que con este detalle que vamos a ver ahora, hay que interpretar no solamente esta visión que comenzó siendo dada en el capítulo 40, sino todo el contenido del resto de los capítulos de Ezequiel. Hay que interpretarlo a la luz de estos versículos ahora que vamos a leer. Isaías 43, del 1 al 5. ¿Alguien que lo quiera leer, hermano? Ezequiel 43, del 1 al 5. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Dios entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Muy bien, interesante esto, interesantísimo, porque cada vez que se terminó la obra del tabernáculo, Dios manifestó su presencia llenando el lugar. Eso ocurrió con el tabernáculo, ocurrió con el templo de Salomón, ocurrió con el templo de Zorobabel, ocurrió con la iglesia que fue el Pentecostés.
Sin embargo, no se menciona del templo del anticristo. El templo del anticristo lo está relatando Apocalipsis capítulo 11 y no se menciona. ¿Por qué? Porque está siendo reconstruido por el mismo maligno y para propósitos viles. Pero sin embargo, lo llena el Señor, lo llena con su presencia. No solamente el templo, pero los atrios. Pero la idea aquí, que es el templo milenario, es porque aquí vemos que viene un varón del oriente, de la puerta del oriente. Ustedes saben que según Zacarías 14:4, cuando Jesucristo vuelva en su segunda venida, dice, Él va a venir y va a poner sus pies en el monte de los olivos y va a hacer su entrada por la parte oriental, por la puerta oriental. Por eso que ahí está mencionando que viene Dios desde el oriente y va a llenar la casa desde el oriente, porque se está refiriendo a Jesús, a su segunda venida. Inclusive una vez que Jesús entra por esa puerta, es cerrada, que ya nadie más puede volver a entrar por ella. Entonces está dando la idea aquí de que viene el Señor en su segunda venida y entra por la puerta oriental, donde Ezequiel está viendo ese templo, y ahí donde llena el templo de su gloria. Esa mención de la segunda venida de Cristo es lo que me enseña a mí que la profecía que hay en Ezequiel, desde el 40 al capítulo 48, todo se refiere al templo milenario. ¿Entiende? ¿Pregunta? Ok. Otro detalle interesante de lo que le acabo de mencionar, que este lugar va a ser completamente diferente. Los versículos 7 y 9 del 43, te lo voy a leer yo, y dice, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. ¿A qué se está refiriendo el Señor aquí? Se está refiriendo a otras edificaciones, a palacios, a cementerios que se han construido en el mismo territorio o pegado a donde está el templo. Y por eso Él dice, hasta aquí han profanado mi territorio, que debería de haber sido un lugar santo. Los reyes lo han profanado, haciendo cementerios, haciendo palacios de reyes, haciendo fuertes contra mi fuerte, o sea, haciendo castillos de fortaleza. Pero dice, no, este va a ser diferente. Por eso decimos que el templo del anticristo es destruido, porque aquí, cuando el Señor construya, va a ser un lugar específicamente y exclusivamente para el templo de Dios. No va a permitir que nadie más construya ningún otro edificio alrededor. Bueno, del capítulo, por ejemplo, leamos el 12 para que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo. Esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Todo va a ser santísimo. Okay, seguimos con nuestro resumen. Los versículos del 13 al 27 menciona uno de los objetos que se encontraban en el atrio, el altar del holocausto. El altar del holocausto indica que se van a reanudar los sacrificios en ese templo. Otro detalle que menciona Ezequiel es que los deberes sacerdotales se le van a asignar a los hijos de Sadoc. ¿Okay? Eso lo van a poder leer a través de todas esas capítulos. Yo le exhorto, ya que tenemos la mente hablando del milenio, en su casa
Comience con el 40 y lea hasta el 48, lea todos estos capítulos y versículos y usted va a tener un poquito más de luz de lo que estamos tratando de decir. Bueno, ¿quién era Sadoc? Sadoc fue un sumo sacerdote durante la época de David, el 11º en la línea desde Aarón. Y la lealtad de este sacerdote hacia el rey era inamovible, por lo que a él se le prometió que su simiente iba a tener esta gloriosa oportunidad. Eso usted puede leer acerca de eso en 1 de Samuel 2:35 y 1 de Reyes 2:27 y 35. ¿Okay? Así que los de Sadoc van a ser lo que van a tener la gloriosa oportunidad de servir de sacerdotes. Ustedes saben que habían 3 grupos oficiando en el templo. Estaba el sumo sacerdote, estaba el sumo sacerdote, los sacerdotes, que ellos tenían que probar ser descendientes de Aarón, y estaban los levitas. Los levitas lo único que podían hacer era ayudar a los sacerdotes. En primer lugar, la tribu de Leví fue la que fue separada para encargarse del sacerdocio. Pero para que ustedes entiendan por qué a veces la Biblia habla de sacerdotes y menciona levitas. Levitas, claro, eran descendientes de Leví, pero no de Aarón. Al no ser de Aarón, ellos servían en la casa de Dios ayudando a los sacerdotes, pero no podían realizar sacrificios. Los sacrificios solamente lo podían hacer los sacerdotes. Les digo esto porque también Ezequiel ahora menciona a los levitas. Los levitas, dice el capítulo 44, del 10 al 14, que ellos no iban a volver a servir como lo habían hecho hasta ahora, sino que ahora en el tiempo del milenio, lo único que ellos podían hacer era servir de guardianes. Van a ser los que guardan la seguridad en el templo. Ese es lo único que iban a poder hacer ellos. Y dice exactamente las razones del por qué ellos nada más que van a poder servir en esta capacidad. Más bien dice que los descendientes de Sadoc iban a ser los encargados. Miren lo que dice 44:15. A ver, ¿quién lo lee? 44:15. Hermana, ¿lo lee? Así que estos sacerdotes son los que van a servir a Dios en los holocaustos, o sea, los sacrificios que se van a realizar en aquel entonces. Ya leímos ya que otra de sus funciones iba a ser enseñar, según el versículo 23. Pero muy interesante la tercera función de este grupo de hombres. Lo menciona el versículo 24. ¿Quién lo lee? Okay. Quiere decir que en aquel entonces, debido a, sí, las condiciones de vida van a cambiar muy favorables. Muchos, ya eso hemos hablado, no lo vamos a repetir una y otra vez, pero siguen siendo pecadores, por ende, como vemos ahí, van a continuar los pleitos, las querellas, no guerras, porque están disfrutando de un reino de paz, pero sí querellas entre personas que son pecadores. Entonces, este grupo de sacerdotes van a servir de jueces para hacer que la ley de Dios se cumpla y sea vindicada. Ahora, el capítulo 44, el versículo 2, es otro detalle
que muestra que se está refiriendo al templo milenario. Es la mención de la segunda venida de Cristo. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. O sea, ese es el otro detalle evidente que se habla del milenio. Otro dato interesante que yo no sabía, hermanos, yo no lo conocía y a lo mejor usted tampoco. Aquí se está hablando de un príncipe humano. ¿Sabía usted eso? Un príncipe humano. Lo dice ahí a continuación. Pero miren el versículo, o sea, aquí está mencionando al parecer un representante humano que va a servir de príncipe. Él va a desempeñar, esta persona, no nos dice quién, va a desempeñar un papel importantísimo durante este tiempo. Pero este príncipe no es Cristo. Primeramente, Cristo es Rey de Reyes, Él es el Rey. ¿Por qué? Porque este príncipe va a tener que presentar también sacrificio por el pecado del mismo. Nosotros sabemos que nuestro Señor es sin pecado. Mire lo que dice Ezequiel 45:22. Yo no estoy loco, aquí lo menciona. Ezequiel 45:22. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. La idea que presentan los comentaristas es, de igual manera que el anticristo usó un falso profeta, y el falso profeta era una figura humana, un ser humano, que era el encargado prácticamente de promulgar la religión del anticristo. Va a haber un ser humano que Dios va a poner como príncipe, y él se va a encargar de prácticamente de lo que el Señor le indique que tiene que hacer en aquel entonces para servirle. No solamente ofrece una ofrenda por su pecado, sino también Ezequiel 46:16 dice que va a estar casado y va a tener hijos. (46:16) dice, así ha dicho Jehová el Señor, si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos, será de ellos, posesión de ellos será por herencia. O sea, él va a ser casado y va a tener hijos. Es muy obvio que va a ser de la línea de David. O sea, alguien que el Señor va a poner allí como príncipe. No se le llama rey porque el rey es Cristo. Él es el Rey de Reyes, pero sí una figura humana que se va a encargar de los asuntos del reino. Yo no conocí ese detalle, pero Ezequiel habla abundantemente de este príncipe o de esta figura humana. Bueno, el capítulo 45, 18 al 46, Ezequiel continúa narrando detalles acerca de las ofrendas, de las fiestas solemnes. Lo próximo que menciona es un detalle distintivo de este templo. Y digo distintivo porque no se encuentra en los templos terrenales. Ezequiel 47, del 1 al 12, habla de un río que da vida a la tierra. Y cuando usted lee esta porción, lo único que tiene que preguntarse es, ¿existe este río en la actualidad? ¿Un río con estas características? La palabra es obvia, no. Entonces, si no existe en la actualidad, es porque es una referencia futura. Es algo que el Señor va a hacer específicamente durante ese tiempo en ese reino. No podemos en ningún momento equivocarnos con el río que aquí se menciona, con el de la Nueva Jerusalén. El Señor está expresando casi la misma idea. Un río, este río que menciona Ezequiel, sale del templo. Y dice que sale, una parte va hacia el Mediterráneo y la otra va hacia el Mar Rojo.
y sale y dice que está llena de árboles, el río está lleno de árboles y que las hojas de los árboles van a servir de sanidad a las naciones. Por eso que le digo, ¿existe ese río en la actualidad? No, no existe ese río, eso es una profecía futura del milenio. Pero la misma idea que el Señor está elaborando en la Jerusalén terrenal, va a ser en la nueva Jerusalén celestial, que del trono de Dios va a salir un río, pero ya en esta ocasión en la nueva Jerusalén, y esos son los detalles distintos que uno tiene que percatarse para ver cuándo la profecía se está refiriendo a la tierra o a esa gloriosa ciudad, porque específicamente en la nueva Jerusalén dice que el río que va a cruzar por el mismo centro de la ciudad va a estar rodeado del árbol, pero el árbol de la vida. ¿Okay? El árbol de la vida. Pero ¿por qué decimos que este río que aparece en 47 no es el de la Nueva Jerusalén? Un detalle muy sencillo. Aquí se está hablando de un templo, pero Apocalipsis 21-22 dice que allí no habrá templo. En la Nueva Jerusalén no va a haber templo. Entonces no puede ser el mismo río. Cuando este río que habla Ezequiel sale del templo. Yo sé que esto es un poquito difícil, hermano, tantos detalles, pero es simplemente que es tan importante para nosotros saber que esto que está hablando aquí Ezequiel se está refiriendo al milenio, ¿entiende? Fíjense cómo dice, me hizo volver, capítulo 47:1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, o sea, está hablando del templo. Y Apocalipsis 21-22 dice, allí no va a haber templo, en la Nueva Jerusalén. Dice, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. La Nueva Jerusalén dice que está rodeada pero del árbol de la vida. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y todo alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Alguien me puede decir o me puede indicar dónde en este planeta se encuentra este río? Que sus aguas son para sanidad. No está. Eso es algo futuro. Eso es algo que pertenece al milenio. Pero no lo podemos confundir con el río de la Nueva Jerusalén. Bueno, Ezequiel 47, los versículos 13 al 23, trata ya ahora de la nación de Israel, los límites que van a tener en ese tiempo como nación. Ya lo dijimos, eso es un cumplimiento a la promesa de Abraham, que ellos serían dueños de todo el territorio prometido a Abraham. El capítulo 48 trata de cómo va a ser repartido este territorio entre los israelitas y vuelve a mencionar al príncipe, inclusive hasta lo difiere de los sacerdotes, Ezequiel 48:21. O sea, para que vean que este es un ser humano, va a tener heredad, va a tener su heredad aquí en la tierra. Recuerden que lo dijo, su heredad va a pasar a sus hijos. Dice el 21,
Y del príncipe será lo que quedare a uno y a otro lado de la porción santa y de la posesión de la ciudad, esto es, delante de las 25.000 cañas de la porción hasta el límite oriental, y al occidente delante de las 25.000 hasta el límite occidental. Un detalle interesante acerca de esto, hermanos, es, no hay una porción bíblica que hable de Cristo literalmente habitando en Jerusalén. Me explico. Él viene literalmente a la tierra. Él viene como Rey de Reyes. Como Dios, Él es omnisciente y omnipresente. De eso no nos queda duda. Él está en todas partes y dirige todas partes. En efectivo, Él va a ser el Rey, el Mesías, el Rey de este mundo. Y Él va a gobernar. Ahora, ustedes saben que Jesús, en su figura humana literal, Él está en el trono de la gracia de Dios, sentado a la diestra de la majestad en la altura. O sea, al parecer, este príncipe humano es el que se va a encargar de administrar los asuntos del reino. Claro, Cristo es rey, los sacerdotes, los asuntos religiosos, y también de lo que es los juicios, etcétera, que ocurren en la tierra. Y lo que me está diciendo es que el Señor es Jesús. ¿Dónde está? Está con nosotros en la Nueva Jerusalén. Está con nosotros. No hay un versículo bíblico en estas porciones mesiánicas del milenio que diga que literalmente, como dicen, cuerpo y alma, Jesús va a estar viviendo en Jerusalén. O sea, al parecer Él va a estar con nosotros en la Nueva Jerusalén, viviendo literalmente. Obvio, en su omnisciencia y omnipotencia, Él es el Rey de Reyes y Él es el que va a regir ese tiempo milenario. Que la semana que viene, hermano, vamos a seguir hablando acerca de el templo, cuáles de los artículos van a estar presentes en ese templo milenario, cuáles van a estar ausentes. Y vamos a dejar otra pregunta también que despierte nuestro interés. Igual que dejamos la pregunta de si van a haber salvos durante el milenio, vamos a dejar la pregunta esta. ¿Por qué razón, si Jesucristo es el sacrificio perfecto y lo hizo una vez para siempre, por qué se reanudan los sacrificios? ¿Okay? Y eso lo vamos a responder la semana que viene. ¿Alguna pregunta? Sí, dígame. No podemos nunca que se hable de la presencia de Dios, se puede quitar una de las personas de la Trinidad, porque ellos los tres están en todo siempre presentes, en todo momento. No podemos olvidar que durante este tiempo va a haber enseñanza y predicación de la palabra, ¿sí? Y va a haber conversiones, malditos y benditos. Es obvio que el Espíritu Santo va a estar ministrando también en ese entonces, lo que es la parte espiritual de las almas. ¿Ok, hermana Ginny? No me responde, hermana, porque esa es nuestra incógnita. Eso es lo que vamos a responder la semana que viene. Sí, lo vamos a dejar de incógnita. Hermano Eliezer. Bueno, sí, ok, vamos la semana que viene a argumentar cuáles van a ser esas normas que van a regir la vida en aquel entonces. Porque hasta ahora, mire, hasta ahora lo único que hemos hecho es tomar la exégesis de Ezequiel, porque nos da muchos detalles que es obvio que se refiere al milenio, esos detalles particulares, el río, la entrada oriental de la visión que fue por la entrada oriental. O sea, el otro dato específico es que no van a haber edificios seculares alrededor del templo, que los hay.
los hubo, inclusive en el tiempo de Herodes, ahí también estaba la torre de Antonia, que era el fuerte de los militares, estaban todos esos edificios unidos. A la profecía de Ezequiel, para decirnos que va a haber una reconstrucción de un templo, de un atrio, nos da los detalles de la construcción, quiénes son los que van a servir, por qué van a servir, menciona a este príncipe que va a estar encargado aparentemente de los asuntos del reino. Todos esos detalles nos los da Ezequiel. Pero ahora vamos a entrar un poquito más en lo que es los sacrificios y las normas de vida de ese entonces y todos esos aspectos. ¿Alguna otra pregunta? Que nos ponemos en pie, hermano, y nos preparamos para el culto de adoración. Señor bendito, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te damos infinitas gracias, Señor, porque tú eres nuestro iluminador. Ayúdanos, Señor, a nosotros a poder entender tus profecías, tu palabra, porque toda escritura es inspirada por ti y es útil, Señor, para poder enseñarnos. Síguenos ayudando a discernir tu bendita palabra y a estar agradecidos, Señor, por las promesas que tú tienes en nuestro tiempo presente. Tú tuviste promesas para los antaños, tú tienes promesas para los que van a vivir en el futuro. Pero nosotros, Señor, aquí en el presente, gozamos de promesas grandísimas y muy valiosas que ayudan nuestra fe. Pon en nosotros ahora espíritu de adoración y de gratitud, Señor, al darte culto continuamente. En el nombre de Jesús, amén.